Gloria a Dios. Dios es bueno. Y es grande su misericordia. Amén. Lo tenemos todos. Hechos capítulo número 23. Y vamos a leer desde el versículo 6. Vamos a leer versículo 8. Y vamos a leer 8 y 9. Y después vamos a leer el versículo 12. Pero también quisiera que leéramos primero del capítulo 22, que leéramos el versículo 30. Vamos a leer el capítulo 22 y un versículo que es el versículo 30. Y después continuamos con el versículo número 6. Amén. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, les soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio. Y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Dice el versículo 6: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos decían que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistáis a Dios. Amén. Dice el verso 11: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiese dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar algo, con alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. El verso 16 dice: mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti este joven, que tiene algo que hablar. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decir? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos
le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición y a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. El versículo 23 dice: y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras, en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Gloria a Dios. Oramos al Señor, digamos: Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes, Señor, de poder estar ante tu presencia una vez más. En esta hora, Señor, yo te pido que tú hables a nuestras vidas a través de tu palabra. Señor, háblanos, instrúyenos, que tu palabra, Señor, pueda ser de gran bendición para nuestras vidas. Captura nuestras mentes, captura nuestros corazones, Señor, a la voz de tu palabra, Padre de la gloria. Que esta palabra pueda ser de gran bendición, Señor, para mis hermanos. Que venga a ser de gran aliciente, Señor, a tu pueblo, maravilloso Dios. En esta hora pongo mi vida en tus manos, maravilloso Espíritu de Dios. Te pido, Señor, que tú me uses para la honra y la gloria de tu nombre, Señor, para poder exaltar tu nombre, Señor, y proclamar que tú eres el único Rey de la gloria. En esta hora, Señor, usa mi vida. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, a quienes da la gloria. Amén. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse, hermanitos. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Un poquito larga la lectura, pero yo creo que hoy fue su primer versículo de la semana, su primer capítulo de la semana que leyó. Algunos, no todos, pero sí, hermanos, el estudiar la palabra del Señor nos hace adquirir más conocimiento y saber, hermanos, de que nuestra dependencia es absolutamente en el Dios de la gloria. Entonces, en esta mañana, hermanos, quisiera hablar sobre la protección divina de Dios. Ante nuestra vida, hermanos, ante nuestro proceder en esta tierra, está llena, hermanos, de situaciones difíciles, de cosas complicadas, hermanos, de momentos en los que van a venir situaciones a nuestras vidas, la cual nosotros tenemos que estar conscientes que es la mano de Dios y la protección de Dios que nos guarda ante las acechanzas del enemigo. Y ante cualquier situación, cualquier circunstancia en la que estemos padeciendo, nosotros tenemos que tener la plena seguridad de que la gloria de Dios se va a derramar sobre esa situación. Porque la protección de Dios es tan amplia para con nosotros de que no debería de haber ninguna preocupación, no debería de haber ningún pensamiento negativo, sino que nuestro pensamiento tiene que ser que mi vida está depositada en las manos del Dios de la gloria. Que nuestras vidas, hermanos, dependen de Dios, y que dice la palabra de Dios que caerán 1000, caerán 2000, caerán, hermanos, sucederán muchas cosas a nuestro alrededor, pero a los hijos de Dios no le tocará. Ante los hijos de Dios no pasará absolutamente nada. ¿Saben, hermanos, que la Biblia está tan llena de tantos ejemplos de cómo hombres que en su debido momento no entendieron, como muchos de nosotros no entendemos por qué pasan tantas situaciones a nuestra vida, por qué vienen tantas cosas inesperadas a nosotros, y muchas veces decimos: ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y nos preguntamos, pero en su debido momento, al instante, usted no puede entender que lo que está sucediendo, lo que está pasando, está bajo el control de Dios. Y Dios tiene un plan maravilloso para con su vida.
en que Dios, hermanos, va a obrar de una forma sobrenatural sobre su vida, de que, hermanos, hoy no lo puede entender, pero el día de mañana va a glorificar y va a exaltar el nombre del Dios de la gloria, porque va a decir, hoy entiendo lo que estaba pasando ayer, porque hoy estoy viendo la gloria de Dios. Mencionando a Abraham, nunca entendió por qué el Señor de una forma le dijo, tienes que irte de tu tierra y irte a otro lado. Lo movió de la comodidad donde él estaba para llevarlo a otro lado, porque Dios tenía un plan para con su vida. Así mismo con José. José, en el instante en el que él sufrió el desprecio de su familia, el desprecio de sus hermanos, el desprecio de que no lo quisieran, aunque sentían cierta envidia hacia él, y llegaron hasta la consecuencia de querer atentar contra su vida. Y quisieron ellos matarlo por la envidia, porque veían que el padre lo quería más a él que a sus hermanos. Pero en su debido momento, Dios no permitió que ellos llegaran a culminar el plan que tenían de exterminarlo, de matarlo, de quitarle la vida, sino que Dios usó la vida de uno de sus hermanos para que detuviera la maldad de ellos, y implementó un plan, y él creyó, dijo, mandándolo, vendiéndolo, que se vaya prisionero, lo estoy salvando de la muerte, y ya que allá, que se arregle él. Pero ¿saben qué es lo que ellos no sabían? Que todo lo que ellos hicieron era un plan glorioso de Dios. Amén. Que estaba en los planes de Dios. Mismo la familia de él, los hermanos de él, no sabían lo que estaban haciendo, y José no entendía que lo que estaba viviendo era el plan glorioso de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces muchas veces pasamos tantas cosas en esta vida que no entendemos que es el plan de Dios para con nosotros. Usted no está aquí hoy por carambola. Usted hoy no está aquí, hermanos, porque surgió algo. No, usted está aquí hoy porque Dios así lo ha permitido. Y si hoy estamos en este país es porque Dios tiene grandes planes para con nosotros. Y la gloria de Dios llegue a las almas perdidas a través de nosotros. El plan de Dios es maravillosísimo. Así es, amén. Está también esa maravillosa historia de Daniel, que él, hermanos, fue llevado prisionero junto con otros muchachos, con otros jóvenes, los cuales, hermanos, ellos era que iban, hermanos, ya el plan de Dios estaba trazado para con sus vidas. Amén. Y Dios no dio cualquier cosa. Dios se glorificó en ellos, tanto de tal manera que lo metieron en la fosa de los leones, pero la protección de Dios, la protección divina estaba con él. Amén. Asimismo con los otros jóvenes que fueron llevados al extranjero, a una ciudad donde no conocían, a una ciudad donde ellos no entendían por qué razón, qué culpa ellos tenían que pagar para ir a ese lugar, mas sin embargo era el plan de Dios. Amén. ¿Usted se ha preguntado qué hace en este país? ¿Ah? Que aunque usted se quiera ir, el Señor no le permite que se vaya. Amén. Unos que dijeron 3 años y ya llevan 20. Unos que dijeron 5 años y ya tienen 15. Gracias. Pero es el divino plan de Dios. Amén. Porque en ninguna de sus mentes pasaba que un día ustedes iban a estar en una iglesia aquí en Estados Unidos, glorificando al Dios de la gloria. Amén. No pasó por sus mentes, porque es el plan divino de Dios, la protección divina, porque ya Dios tiene un plan para con nosotros y Dios va moviendo todas las piezas a nuestro favor. Quiere decir, hermanos, de que usted no tiene que tener ningún temor de lo que esté sucediendo a su vida, de lo que esté aconteciendo en su vida, sino que es el plan de Dios. Y Dios lo va a guardar y lo va a proteger. Saben, hermanos, que si el diablo
a muchos de nosotros ya nos hubiese matado. A muchos el diablo ya nos hubiera hecho pedazos, porque a él no le conviene que nosotros conservemos la vida. ¿Saben por qué? Porque él sabe que nosotros le vamos a hacer gran daño. Él sabe que muchos que nos paramos en el púlpito y predicamos la palabra del Señor, él sabe que le estamos haciendo daño a su imperio, a su reino. El diablo siempre se va a oponer a la obra del Señor. Pero ¿sabe qué dice la palabra del Señor? Es más poderoso el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. El Dios que anda con usted es más poderoso. No hay quien se le iguale al Dios de la gloria. Por eso es que nosotros tenemos que glorificar a Dios. Yo pienso que nosotros llevamos como una vida cristiana muy acomodada, como una vida cristiana muy conformistas, como que nos conformamos cuando la palabra del Señor habla de grandes cosas. Dijo Jesús: mayores cosas harán de las que yo he hecho. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo? Le dio la vista al ciego, levantó al paralítico, le abrió los oídos al sordo, resucitó al muerto. Y dice que mayores cosas. ¿Cuál era el tema de anoche? Fue a las aguas y les hizo, y las aguas se calmaron. Porque Él tiene el poder para calmar las aguas. Cristo Jesús tiene el poder para glorificarse sobre cualquier situación. Mas sin embargo nosotros como que vivimos en temor, vivimos en preocupaciones, pensando en que no va a haber ninguna solución, cuando Dios siempre llega a tiempo. Cuando nosotros creemos que ya no hay ninguna solución, Dios llega. Dios llega a la vida. Dios llega en el momento exacto. Aquí con donde nosotros leímos, y ya yo creo que con esta introducción ya usted va a estar confiado en Dios, en que nuestras vidas están bajo la protección de Dios. Quiere decir que no hay algo que nos pueda dañar. Yo sé de hijos de Dios que van a asaltarlos, y cuando el ladrón llega ante ellos, les dispara a la frente y la pistola no dispara. Y cuando dispara a otro lado para probar, dispara. Y cuando le dispara al Hijo de Dios, no dispara. Pero ¿cuál es la protección divina de Dios? Dios le pone el dedo. Cuando un mal viene hacia usted, el Señor es el que obra y el Señor es el que lo protege. ¿Saben? A su lado el Señor manda miles de ángeles a protegerlo. Lo que pasa es que usted no los ve. Usted no los ve. ¿Por qué no los ve? Porque son invisibles, pero están ahí guardándonos, protegiéndonos. La protección de Dios que nos guarda, que nos protege, que nos cuida. Saben, hermanos, tanto accidente que pasa en la calle, fuera tan fácil que un día se desarmara un camión y se le caera encima donde usted ve en su carro. Pero ¿sabe por qué no pasa? Porque la protección de Dios está con nosotros. ¿De cuántos peligros usted no ha sobresalido donde usted dice, eso fue únicamente Dios? O algunos dicen, fue suertazo. Y no le dan la gloria a Dios. Fue suertazo el que tuve porque me libré, dice. No se libró, Dios lo libró. Porque usted no vio al ángel que estaba ahí protegiéndolo. Entonces muchas van a ser las situaciones, van a ser, hermanos, las cosas que sobrevengan a nuestra vida, pero la providencia de Dios estará siempre
con nosotros. La protección del Dios de la gloria. Así que usted no tiene que tener ningún temor de ninguna amenaza, porque su vida está en las manos del Señor. Amén. Una alabanza tan linda que es: en mi vida está en las manos de Dios. La confianza. Sabe, hermanos, que sabe uno y tiene el reconocimiento de que la protección de Dios está con uno. Pero usted tiene esa protección, o hay dudas, hay temores, hay miedos, porque usted no ha llegado al nivel. ¿Saben por qué ocurren esos miedos? Porque no ha llegado al nivel del reconocimiento de que Dios va a obrar en nuestras vidas. Entonces, cuando uno cree en Dios, no va a haber ningún temor, porque uno dice: Dios va a obrar. No hay ningún miedo, porque uno tiene la seguridad que Dios está con uno. Usted es de esa clase de cristianos que sabe que realmente, si nosotros hoy no nos ha sucedido, a algunos les sucede cosas, pero eso ya es el plan de Dios. Pero no con eso quiere decir de que usted va a perder todo, sino que dice la palabra del Señor que, hermanos, Dios a los hijos que ama los corrige y los castiga. Entonces nos van a suceder ciertas cosas para, hermanos, una reprensión de parte del Señor. Entonces nosotros tenemos que saber reconocer eso, y lo que nos corresponde es volver y decirle al Señor: Señor, yo quiero agradarte, yo quiero bendecirte, yo quiero glorificarte, Señor, y voy, Señor, te pido que tú tomes el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón. Voy a hacer tu voluntad, Señor. Y entonces, sí, porque muchos se quieren alejar de Dios y están en la protección de Dios. Entonces, eso es como cuando usted tiene un paraguas. ¿Qué es lo que hace el paraguas? El agua no cae en su cabeza. ¿Por qué? Porque el paraguas o la sombrilla lo protege. Pero si le quitan la sombrilla, el paraguas, ¿qué pasa? Se moja. Entonces, así mismo, cuando usted está cerca, Dios siempre está cerca de nosotros, pero nuestra actitud, nuestra forma de vivir hace que nosotros nos alejemos de Dios. Entonces, cuando usted se aleja de Dios, son porrazos de agua que le caen. Espiritualmente, que se le vienen problemas que usted nunca creía que le iban a suceder, y empiezan problemas por aquí, problemas por allá. El jefe como que se vuelve medio rebelde y empieza a atacarlo y atacarlo y atacarlo. Después que lo quería, lo ataca y lo ataca, y entonces vienen pasando cosas y viene y le pasa de todo, porque no está bajo la protección de Dios, se ha alejado de la protección de Dios. Pero cuando vuelve a la protección de Dios, el Señor nos va guardando, nos lleva. Si hay un mal por acá, nos lleva por allá. Si hay, hermanos, algo que está pasando por acá, nos lleva por otro lado, y Él nos va protegiendo, nos va guardando, nos va llevando en un camino seguro. Pero mientras estamos alejados de Dios, le va a pasar de todo. A unos ya van por medio camino, ya les pasó. Pero hoy es el día que vuelvan a la protección de Dios. Y decirle al Señor: aquí estoy, Señor, una vez más. Me humillo ante ti y reconozco que me he alejado de ti, y por eso me está yendo mal. Pero aquí donde leímos nosotros, tanto, hermanos, desde el versículo número 6 del capítulo 23, nosotros y el capítulo 22 que leímos, que es el verso 30, podemos ver la conspiración que se estaba dando ante la vida de Pablo. Que estaban conspirando, ¿para qué? Para matar a Pablo. Pero si nosotros leemos todos los versículos que hemos leído, nos podemos dar cuenta que la protección de Dios no permitió
permitió que le sucediera absolutamente nada a Pablo. Pero no fue por la inteligencia de Pablo. No fue así. Él en cierto momento se aprovechó de su situación. Porque si nosotros leemos, hermanos, el capítulo 22 es donde él dice en el verso 26, él afirma y dice que él es romano. Y eso le ayuda a él. Y cuando están en la gran trifulca de que quieren causarle el daño a él, quieren matarlo, quieren levantar un juicio riguroso, en el capítulo 22 él se libra de los azotes, haciendo saber de que él era ciudadano romano. Pero también él era judío. Porque aquí, hermanos, también en el capítulo 23, él afirma que él es fariseo. Entonces ahí es donde él, cuando vio la gran multitud, y dice el verso 26, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Los saduceos no creían en la resurrección, no creían en que existían espíritus. Ellos no creían en todas estas cosas. Pero más sin embargo, los fariseos sí creían. Los fariseos sí creían en el espíritu, creían en la resurrección. Entonces ahí es donde él se aprovechó y, hermanos, y habló en su defensa. Pero realmente, hermanos, aquí, leyendo nosotros todo lo que sucedió con él, podemos ver, hermanos, que todo se movía hacia su favor por la protección divina de Dios. De que Dios era el que lo estaba protegiendo. Dios tenía un plan. Tenía un plan para con Pablo. Si usted lee el capítulo 9 del libro de los Hechos, habla sobre, hermanos, habla sobre la conversión. La conversión de Pablo. Y ahí habla la misión de que él le sería testigo a los judíos y a los gentiles, y que sería llevado a otras naciones a predicar el evangelio, y que iba a ser el que iba a llevar el mensaje de salvación a las almas. Entonces todo lo que estaba sucediendo no era que hubiese habido, hermanos, un descontrol, sino lo que estaba sucediendo era el plan de Dios. Estaba ahí, lo que estaba sucediendo era el puro plan de Dios. Y Dios obró de una forma sobrenatural. Dice el verso, oigan lo que dice el verso 11. Dice: a la noche siguiente se le presenta el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces, los judíos estaban, hermanos, conspirando para matar a Pablo. Pero ¿qué le está diciendo Dios en el capítulo 11? Que así como ha testificado en Jerusalén, va a testificar ¿en dónde? Entonces, ¿qué le estaba dando a entender ahí? De que aunque lo querían matar, no iban a poder, porque era el plan de Dios. Ya el Señor tenía el plan trazado para con Pablo. Entonces de aquí es donde usted tiene que agarrarse y saber de que si su vida está en las manos del Señor, Dios nos va a guardar y nos va a proteger, y cualquiera nos van a amenazar de muerte, pero mientras no se cumpla el plan de Dios para con nuestras vidas, no nos va a suceder absolutamente nada. Yo no los noto como muy contentos. ¿Por qué razón?
¿No se complacen ustedes en la protección de Dios? Entonces por lo menos digan gloria a Dios. O les apagamos el aire acondicionado para que es el aire que los tiene así medio dormidos. Sí, porque yo sudo acá, pero ustedes están bien cómodos ahí. Pero en sí, hermanos, podemos ver nosotros de que Dios ya tenía un plan trazado para con Pablo. Ahora aquí viene, hermanos, donde esta gente, dice el verso 12, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Imagínense hasta dónde llegó esa gente, oponiéndose a la voluntad de Dios, ¿cómo se movía Pablo? Bajo el mandato de Dios, bajo la guianza del Espíritu Santo. Entonces, quiere decir que Dios iba guiando a Pablo en lo que él tenía que hacer, a dónde iba a ir, a quién le tenía que predicar, qué ciudad tenía que llegar. Entonces, pero todo era el plan de Dios, el que Dios lo llevaba. Pero hermanos, estos hombres realmente no estaban luchando para con Pablo, sino que estaban peleando con Dios. Entonces, lo que usted tiene que tener bien en claro es que aquel que lucha con usted no está luchando contra usted, sino contra Dios. ¿Qué es lo que les dijo Jesús? Cualquiera que le haga daño a uno de mis pequeñitos, ¿a quién se lo está haciendo? A él. Sí. Y aquel que hace misericordia con uno de sus pequeños, se lo está haciendo a Cristo Jesús. Lo que usted no pelee, usted no busque la justicia, no se ponga los guantes porque le van a dar duro. Y cuando usted se pone los guantes, Dios se aleja y dice, que le den duro, y ya después yo voy y lo levanto de ahí de la tierra y ya lo sigo guiando. Pero como es necio ahora, no confía en Dios. Porque el problema más grande del ser humano es que profesa creer en Dios, pero busca ayuda afuera. Profesa que confía en Dios, que su vida depende de Dios, pero hay cosas materiales en el medio. Cuando, hermanos, no tiene que haber absolutamente nada en la confianza hacia Dios. De que si usted dice que confía en Dios, usted va a esperar la misericordia de Dios. Claro que usted puede buscar ayuda en cualquier lugar, pero son medios que Dios va a usar. Su mente tiene que estar, que si Dios está usando, porque en este caso, si podemos notar nosotros, en el verso 16 en adelante, habla sobre que Dios usó a un niño para guardar y proteger a Pablo. ¿Qué usó? Un niño. Pero Pablo, ¿a quién le dio la gloria? ¿Al niño o a Dios? Y ese es el error que muchos de ustedes cometen. Que no le dan la gloria a Dios, sino porque el jefe les ayudó en una cierta situación. Dicen, no, fue mi jefe y ahora lo voy a honrar y voy a trabajar los 7 días para él y me voy a olvidar de Dios. Error grandísimo. XXX. Error. Porque Dios usa hasta el mismo diablo para bendecirnos. Eso es lo que usted tiene que ponerse en su mente. Pero el que lo hace es el Dios de la gloria. Entonces, todo lo que se mueve, todo lo que Dios mueve hacia nuestro alrededor, era
es para que Dios se glorifique en nuestras vidas. Todo lo que estos diablos querían hacer para el complot, para matar a Pablo, era lo que estaba haciendo, y el uso que él hizo del joven era para que Pablo llegara a donde Dios necesitaba que él llegara, que era a Roma. ¿Entendió eso o no? Amén. ¿O lo vuelvo a repetir? ¿Por qué estos hicieron este complot? ¿Por qué acá en el verso 16 en adelante el niño escucha la conversación de ellos? Y va ante Pablo. Y viene Pablo y lo envía a que dé aviso. Entonces ahí es donde ya va, hermanos, Dios usa la trama que tienen para matar a Pablo, hace que el joven escuche, y al este joven escuchar, va y le da aviso. Entonces le dan aviso a los que están a cargo, para que la obra de Dios sea cumplida. Entonces quiere decir que si usted confía en Dios, Dios va a mover todo. Usted tal vez esté pensando, no, ahora sí ya me llevó el río, pero no, es el plan de Dios. Y por ahí Dios lo va a sacar. Lo que pasa es que nosotros confiamos en la materia, en lo que podemos ver. Confiamos en lo que, hermanos, podemos palpar. Confiamos en lo material, pero más sin embargo en lo espiritual, Dios pelea por nosotros. Hay una guerra de la cual Dios nos libra siempre para que el propósito de Dios se cumpla, para que Dios obre de una forma sobrenatural. Imagínense, póngase usted a pensar por un instante nada más. ¿De dónde usted viene? Yo cuando me pongo a pensar en mi historial, yo le doy la gloria a Dios. Porque ustedes no crean, como una niña, yo iba a predicar hace muchos años a su casa, teníamos la reunión ahí, y me pregunta, y usted me dice, ¿en qué oficina trabaja? Y le digo, no, yo soy cocinero. Le digo, ¿qué? Me dijo, yo creí que usted era algún licenciado, algún abogado. Porque por la forma que uno viste, elegante, tratando siempre. Pero yo digo en mi mente, si él supiera de dónde yo vengo, de dónde Dios me sacó. Porque hay la gente aquí en Estados Unidos, ya, no, yo soy de la capital, no, y de una montaña que ni cae salía. Sí, porque ya llega el ego, se le sube estando en Estados Unidos. Pero yo nunca he negado de dónde Dios me trajo. Desde los 14 años Dios empezó a obrar en mi vida y movió todo para que yo pudiera llegar a este país. Siendo menor de edad llegué acá sin tener ningún familiar, pero Dios usó a otras personas. Y ahora yo entiendo que fue el plan de Dios. Yo vine acá con mentalidades de hacer dinero, tener mi ahorro, tener mi casa, irme para allá, casarme y vivir mi vida feliz. Y ese no fue el plan de Dios, sino que Dios me dejó aquí y aquí estoy, y hoy me siento privilegiado de hacer la obra del Señor. Pero todo se mueve bajo la voluntad de Dios. Cuando Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud, Dios ya tenía el lugar a donde ellos los iba a llevar. ¿Y dónde era el lugar? Un lugar donde dice que fluía, leche y miel. Un lugar bendecido, donde iba a haber prosperidad en fruta, en vegetales. La tierra iba a reproducir lo mejor de los alimentos
Ya no iban a estar en esclavitud, iban a ser libres. Pero ¿cómo iban algunos? Algunos judíos, cuando Dios los llevaba. Porque muchos quieren ver la gloria del Señor, pero no quieren cruzar el desierto. Sí. Hay gente que dice, ay, yo me quiero ir, pero en avión. Y no porque no quieren cruzar el desierto. Algunos tienen el privilegio, cruzan en avión, otros nos toca 4 días en el desierto a punto de morirnos. Pero llegamos. Y hoy está aquí sentado. Y hoy se cree americano, que cuando uno le dice, cuando uno le habla, le hace una pregunta en español, le dice, yes. Le dice. Ya no dice, oh por Dios, dice, oh my God. Entonces, porque ya hoy ya se les olvidó de donde Dios los ha sacado. Pero este pueblo de Israel, ante la liberación de Dios, iban renegando. Iban ellos diciendo, ay, allá nos hubiéramos quedado en Egipto comiendo cebolla, pescado, y aunque éramos esclavos, pero teníamos comida. Y hay muchos así. Que hermanos se arrepienten, dicen, mejor no hubiera llegado a los pies de Cristo, porque todo lo que estoy viviendo es una tribulación. Pero más sin embargo es para que Dios derrame su gloria. Y es para que Dios, hermanos, nos guíe por el plan que Él ya tiene, hermanos, hecho para nosotros. Para que la obra de Dios sea cumplida. Entonces lo que usted está atravesando, lo que está sucediendo con su vida, es el plan de Dios. ¿Y qué es lo que usted tiene que hacer hoy? Darle la gloria a Dios. Darle la alabanza a Dios. Y Dios lo va a proteger ante toda acechanza, ante toda situación que le sobrevenga a su vida. Ante esto, hermanos, ante lo que sucedió, ante el aviso que le dieron sobre lo que planeaban con Pablo, en el verso 23 dice, y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea. ¿Para qué mandaron a preparar 200 soldados? 70 lanceros. ¿Y qué más dice? 200 lanceros. 70 jinetes. ¿Pero para qué? 200 soldados, 70 jinetes, 200 lanceros. Imagínense cómo iban a sacar al prisionero Pablo. Cómo Dios lo iba a liberar y lo iba a llevar. Y dice, y que preparasen cabalgaduras, dice el 24, en que poniendo a Pablo le lleven en salvo a Félix el gobernador. Imagínense, hermanos, qué fue lo que hizo, qué fue lo que sucedió. Que Dios preparó, hermanos, un ejército para que pudieran guardar a Pablo. ¿Por qué? Porque era el plan de Dios. La protección de Dios es lo más maravilloso. ¿Saben, hermanos, que ser cristiano es lo más maravilloso que nos pudo haber pasado en la vida? Ser cristiano es lo mejor, porque sabemos nosotros que nuestra vida depende de Dios, y que Dios nos guarda, y que Dios nos protege, y que Dios, hermanos, se va a ocupar de todas las situaciones. Por eso es que no nos tenemos que preocupar de nada, de amenazas, de, hermanos, de críticas. Que a usted, hermanos, eso no le quita el sueño, sino que usted sea como el salmista que dice, en paz me acostaré y asimismo me levantaré, porque mi vida está en las manos del Dios de la gloria. Dios. Porque confiamos en Dios.
entonces Dios nos va a proteger siempre. Lo único que usted tiene que hacer es darle gloria a Dios, honrar a Dios y decir: hoy le voy a servir más que ayer, hoy voy a glorificar su nombre más que todo el tiempo, hoy voy a bendecir y exaltar el nombre del Señor. Pero lo que está sucediendo es, hermanos, el plan de Dios, pero bajo la protección de Dios. Así que usted no tenga ningún temor, Dios se va a ocupar. ¿Tienen problemas? ¿Tienen dificultades? ¿Están pasando por situaciones difíciles? Pónganse de pie y vamos a orarle al Señor. Así como Dios protegió la vida de Pablo, lo guardó, así mismo Él nos va a proteger y nos va a guardar.